En las brumas del tiempo, mientras el sol se ocultaba tras montañas silentes, un misterio oscuro comenzó a tomar forma en el convento de Newcastle, Maine. Entre 1880 y 1900, la Madre Superior Agnes Hawthorne se erguía como la figura suprema, una mujer cuyas intenciones se disfrazaban de caridad. Pero bajo la serena fachada de las góticas paredes del convento, se gestaban secretos que harían temblar los cimientos de la fe misma. Las primeras desapariciones de huérfanos comenzaron a suscitar susurros inquietos entre los pobladores. Niños que entraban bajo el abrigo de la institución jamás volvían a ser vistos. Documentos antiguos, recientemente infiltrados, revelaban el comportamiento errático de las novicias, quienes parecían sumidas en una especie de histeria, aterrorizadas por lo que sabían, pero no podían decir. Una comunidad desconcertada, abrazada al misterio, empezaba a cuestionarse qué había realmente detrás de los muros de piedra caliza. Pero la revelación más aterradora llegó cuando se descubrieron registros que evidenciaban crueles prácticas. Correspondencia secreta hablaba de experimentos médicos realizados en los niños, tan grotescos que parecían sacados de las páginas de una novela de horror. La palabra salvación se convertía en una oración de desesperación, y los ecos de susurrantes oraciones llenaban las noches mientras los habitantes de Newcastle luchaban por conciliar la fe con el horror. Un eco de un pasado que la Madre Superior intentó hacer desaparecer. Sus palabras, entrelazadas con fragmentos de memorias angustiantes, desnudaban las atrocidades que se habían llevado a cabo en nombre de la redención. No era un refugio, expresó con voz temblorosa. Era un laberinto de dolor. La atmósfera se tornaba cada vez más opresiva y la esperanza comenzaba a desvanecerse entre las sombras. Con el tiempo se fue revelando la escalofriante extensión de la conspiración. Un obispo, cómplice en este siniestro teatro de horror, observaba desde las sombras, obstruyendo cada intento de denuncia. Las conexiones se fortalecían entre la iglesia y un sistema que beneficiaba a unos pocos a expensas de muchos. Así, los ecos de la desesperación resonaban con más fuerza y la fe comenzaba a erosionarse. Finalmente, un descubrimiento arqueológico en los terrenos del convento desató el caos. Restos de aquellos que alguna vez fueron inocentes corazones palpitantes fueron hallados, enterrados bajo el silencio de una institución que prometía salvación. La comunidad, ahora en pie de guerra, se enfrentaba a la oscura verdad que amenazaba con consumir su mundo de fe. Mientras los archiveros apilaban más y más documentos, la inquietante pregunta permanecía, latente en cada mente. ¿Cuántos secretos más estaban por salir de las sombras, tratando de ennoblecer a los poderosos mientras sus víctimas yacían olvidadas? La noche caía sobre Newcastle, como una pesada manta que sofocaba el aire. La gente se agrupaba en pequeñas reuniones, susurrando en voz baja. Todos estaban a la espera de conocer más sobre los horrendos secretos del convento, pero lo que seguiría dejaría una marca indeleble en sus corazones. El descubrimiento de los restos enterrados había desatado una tormenta de furia y miedo. Las risas y juegos de aquellos niños desaparecidos se habían convertido en ecos lejanos, reemplazados por murmullos de angustia. De repente, en medio de esta atmósfera de desesperación, un joven llamado Samuel
se presentó con un documento desgastado que había encontrado en el desván de su abuela. «Miren esto», dijo, mientras sus manos temblaban ligeramente. Los ojos de la comunidad se posaron sobre el papel amarillento. «Es una carta», continuó, «de la Madre Superior a un médico de otra ciudad». Los murmullos cesaron. Samuel leyó en voz alta: «He hecho lo que recomendaste. Hemos comenzado las pruebas. La fe empieza a florecer en nuestros sujetos». Los rostros de quienes escuchaban se tornaron pálidos. «¿Qué está diciendo?», preguntó una mujer, su voz quebrándose. «¿Qué pruebas?». Samuel tragó saliva, viendo cómo la realidad se volvía más oscura. «Habla de experimentos en los niños. Dicen que es para el bienestar de sus almas». El aire pareció helarse a su alrededor, y el eco de la palabra experimentos llenó la habitación. Las miradas se cruzaron, la incredulidad palpitando en el ambiente. «¿Se imaginan? ¿Qué tipo de experimentos?», preguntó un anciano, sus manos temblando. «¿Y qué hay del obispo? ¿Este documento no demuestra que estaban coludidos?». El murmullo creció en fuerza. Samuel enfatizó: «La Madre Superior no solo estaba jugando con la vida de estos niños, estaba tratando de controlar sus almas, de moldearlas a su imagen. Es un horror que no puedo ni comprender». Mientras la verdad se instalaba en la mente de la comunidad, un grito desgarrador resonó frente al convento. Todos corrieron hacia la ventana. Allí, entre las sombras, una figura se tambaleaba. Era un niño, su rostro sucio y ojos desorbitados, gritando: «¡Ayuda! ¡Ayuda!». La multitud se agolpó en la calle, la sorpresa mezclada con pánico. El niño tembloroso fue rodeado por un grupo de vecinos que intentaban consolarlo. «¿Qué pasó? ¿Dónde estuviste?», preguntó una mujer con lágrimas en los ojos. «En el convento. Ellos me», balbuceó, antes de desplomarse en el suelo. El eco de su voz resonaba, cada palabra un susurro de terror. Mientras corrían a recogerlo, un nuevo documento fluyó de los restos de la carta que Samuel sostenía. Un recorte de periódico desgastado por el tiempo, que hablaba de una serie de desapariciones en otras ciudades, todas ligadas a conventos de la misma diócesis. Las conexiones se fortalecían como raíces en la tierra mojada, listos para crecer en un horror cada vez más grande. Con el niño en brazos y el eco del recorte resonando en sus mentes, la comunidad enfrentaba una verdad que amenazaba con consumirlos. Mientras tanto, el convento permanecía en silencio. Sus muros de piedra caliza, tan oscuros como los secretos que albergaban. ¿Qué otros horrores yacían escondidos tras esas puertas? La incertidumbre y el miedo dominaban la atmósfera. La fe se tambaleaba, amenazada por la sombra de la traición. ¿Serían capaces de enfrentar lo que su comunidad había construido sobre mentiras? ¿O su desesperación sería el hilo que los uniera en su lucha por el bien? La multitud se había dispersado en un silencio tenso después del grito desgarrador del niño. Todos miraban, atónitos, al pequeño que había regresado del abismo de sus propios terrores. Con él en brazos, Samuel sintió que el mundo a su alrededor pendía de un hilo. El miedo latía en su pecho y las miradas de sus vecinos eran un reflejo del horror compartido. Mientras la tarde se desvanecía, un viejo farol parpadeaba, proyectando sombras amenazadoras sobre los rostros de la gente. Samuel se arrodilló, tratando de calmar al niño. «¿Dónde has estado?», le preguntó con voz suave, pero el niño
Solo repetía, temblando. Ellos me hicieron cosas. Antes de que el pánico pudiera someter a la comunidad, un estruendo resonó desde el convento. Las puertas de madera se abrieron de golpe y una figura desconocida salió corriendo. Era una novicia, su hábito sucio y deshecho, y sus ojos desorbitados mostraban el reflejo de una angustia indescriptible. «¡Ayuda! No pueden saberlo», gritó antes de toparse con la multitud. Los murmullos aumentaron. ¿Quién es ella? ¿Qué le sucedió? La novicia buscaba ayuda, pero al mismo tiempo estaba aterrorizada. Samuel la tomó del brazo. «¿Qué sabes? ¿Qué está pasando allí adentro?», exigió, sus manos apretando los huesos de ella. La joven temblaba. Las palabras se atragantaban en su garganta, pero finalmente logró articular. «El laboratorio. Las pruebas no son solo experimentos. Son sacrificios». Un escalofrío recorrió a todos. ¿Sacrificios? ¿Sacrificios de qué?, preguntó una anciana, sus manos temblando en su falda. La novicia, presa de un pánico palpable, comenzó a hablar sin parar mientras los que la rodeaban la miraban ansiosos. «Nos han dicho que eso traería la salvación, sacrificar sus cuerpos, sus almas. La Madre Superior cree que puede purificarlos. Lo lleva al sótano. No puedo». Mientras los ojos de la multitud se llenaban de miedo, una voz resonó fuerte al fondo. Era el sacerdote, que había sido un pilar en la comunidad. «¡Silencio! Esto es una locura. No puedes hablar así contra la institución». Pero alguien gritó desde el grupo. «¡Y tú! ¡Tú también estás implicado! ¡Él es cómplice!». El sacerdote palideció. La tensión creció como un volcán por estallar. La novicia, con la respiración acelerada, continuó. «Los registros. Hay documentos escondidos en los archivos del convento. La Madre Superior. Ella escribe a otros conventos. Afirma que lo que hacemos es para el bien de la iglesia». Samuel, con el corazón latiendo desbocado, recordó el documento que había encontrado. «¿Qué clase de cosas? ¿Dónde están esos registros?», preguntó, mientras la mayoría de la comunidad retenía la respiración, deseando que la novicia revelara la verdad oculta. Entonces, en un movimiento inesperado, el niño que había regresado del convento se incorporó y se acercó a la novicia. «Ellos tienen miedo», murmuró, su voz apenas un susurro. «Me dijeron que nunca hablara. Están buscando lo que perdieron, lo que les pertenece». Se notaba que algo en él había cambiado. Algo oscuro brillaba en sus ojitos. Samuel sintió que todo su cuerpo se tensaba. «¿Qué significa eso?», preguntó, el miedo haciendo eco en su voz. En ese instante, un trueno atronador retumbó, y las nubes oscuras cubrieron el cielo, como si el universo estuviera recordando a la comunidad el horror que habían enterrado tan profundamente. Todos estaban quietos, inmóviles, la tormenta arremetiendo en el aire. Sombras se movieron detrás de las ventanas del convento, como si lo que habitaba en su interior esperaba, observando, y ahora se sentía empoderado, listo para salir a la luz. Suspenso, Samuel miró a los ojos de la novicia. ¿Acaso había algo más que descubrirían? ¿Algo que cambiaría todo? Las palabras colgaban en el aire, como un mantra de terror. ¿Qué más nos ocultan? El silencio se hizo abrumador mientras la tormenta comenzaba a desatar su furia. Todos sabían que la verdad que estaban a punto de descubrir podría cambiar sus vidas para siempre, pero estaban listos para enfrentarse a la oscuridad que acechaba en las profundidades del convento. El silencio opresivo se alzó como un muro que aplastaba el aire,
mientras las miradas de la multitud se aferraban a las palabras de la novicia. Samuel sintió que el terror recorría su cuerpo, haciendo que su piel se erizara. Sacrificios. La palabra flotaba en el aire, pesada. Todos contenían la respiración, los rostros palideciendo aún más. ¿Qué significaba eso realmente? El niño que había regresado, aún temblando, interrumpió de nuevo. Tienen miedo porque saben que no pueden salir. Ellos les han hecho cosas. La urgencia en su voz llegó como un eco a las mentes de todos. La novicia, atrapada en su propia angustia, miró a su alrededor. Tienen que ver el sótano. Allí es donde todo sucede. Samuel miró a sus vecinos, la incertidumbre llenando sus ojos. ¿Vamos?, preguntó, aunque su voz sonaba más como un susurro. Nadie respondió al instante, pero la inquietud se esparció, tomando forma. Poco a poco, las cabezas comenzaron a asentir. La determinación empezaba a brotar en la comunidad. No podían quedarse de brazos cruzados mientras se desnudaba la verdad. Con el niño aferrado a su lado y la novicia guiándolos, la multitud caminó hacia el convento. Las puertas, que alguna vez parecieron monumentos de fe, ahora se erguían como sombras amenazadoras. Los murmullos se intensificaron, un coro de dudas y miedo entrelazado con la curiosidad abrumadora. En el interior, el aire era frío y denso. A medida que bajaban por escaleras desgastadas, el sonido de sus pisadas resonaba como un llamado a lo desconocido. Al llegar a la base, un hedor indescriptible invadió sus narices. Era un olor a tierra húmeda, moho y algo más, algo que hacía que sus estómagos se revolviesen. «Este lugar», murmuró la novicia, «es lo que una vez llamamos el laboratorio. Hay documentos aquí, pruebas». Mientras buscaba un hacha en la oscuridad, Samuel iluminó la habitación con su linterna. Y ahí estaba, un viejo escritorio cubierto de polvo y libros de registro amontonados. «Miren esto», dijo mientras retiraba un volumen. Las páginas estaban manchadas de tinta, llenas de anotaciones en cursiva. La novicia tomó una de las hojas. «Esto», comenzó, su voz titubeando, «es la correspondencia de la Madre Superior. Habla de experimentos en el alma y el cuerpo». Cada palabra era un golpe, un recordatorio de las sombras que habían habitado el convento. Eran verdaderos sacrificios. Citan nombres de niños desaparecidos, las ubicaciones de sus cuerpos. Es todo tan horrible. El pánico se apoderó de la multitud. Los rostros se transformaban en máscaras de horror y confusión. «¿Y el obispo?», preguntó alguien, mientras un murmullo creciente recorría la habitación. «¿Él sabía de todo esto?». «Él lo apoyó», respondió la novicia, temblando. «Ha sido cómplice. Enviaba más niños a cambio de lealtades». Sin embargo, antes de que pudieran aplacar sus temores, un estruendo resonó en él. Pisó de arriba como un trueno en la calma. Las luces se apagaron de repente. El grito de la novicia quedó atrapado en su garganta mientras la oscuridad los envolvía. La multitud comenzó a moverse, a empujarse, inquieta y nerviosa. «Samuel, ¿dónde estás?», gritó alguien en la penumbra. Las últimas palabras resonaron y de repente, como un chispazo en la niebla, el niño gritó: «No se acerquen, ellos vienen». Un rugido como el de un animal salvaje retumbó a través de los muros y el miedo paralizó a todos. Samuel sintió el sudor resbalar por su frente, su corazón latiendo violentamente. Y en ese instante, la puerta del sótano se abrió de golpe. Siluetas emergieron desde la oscuridad. La figura de la Madre Superior apareció con una calma perturbadora, como si llevara el peso de los secretos del mundo. Detrás de ella,
sombras se agrupaban, niños que parecían haberse perdido en la tempestad, pero sus ojos no tenían brillo. Una risa baja apagó el rugido de la noche. «Lo que han encontrado es solo el comienzo», dijo la Madre Superior, su voz fría como el acero. Un grito colectivo brotó, pero se detuvo en seco al escuchar una frase que heló la sangre. «Están listos para devolver lo que les pertenece». El grupo quedó paralizado. El horror se adhirió a sus almas, como una sombra eterna. La noche se tornaba más oscura a su alrededor, y el eco de las verdades olvidadas comenzaba a salir a la luz. La auténtica batalla por sus almas estaba a punto de comenzar, y nadie sabía cuánto más profundo podía cavar el terror. La atmósfera se volvía pesada, como si el aire mismo estuviera conteniendo el aliento. Las palabras de la Madre Superior todavía resonaban en las paredes del sótano, y los rostros de la comunidad reflejaban el terror que comenzaba a encasquillar en sus corazones. La figura siniestra de la Madre Superiora se asomaba ante ellos, casi como una ilusión, su voz resonando con un eco de autoridad que dejaba poco lugar a la duda. «Están listos para devolver lo que les pertenece». Samuel sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Miró a la novicia, que parecía estar sintiendo el mismo escalofrío. «¿Qué significa eso?», murmuró, mientras los murmullos crecían en la multitud. Nadie tenía respuestas, solo declaraciones llenas de angustia. Entonces, el niño que había regresado del convento alzó su pequeña voz. «Ellos están aquí. Ellos necesitan lo que les quitaron». Sus ojos reflejaban un vacío que helaba la sangre. Las miradas se cruzaron, unos rostros llenos de compasión, otros de incredulidad. «¿Qué te hicieron?», preguntó Samuel, con un nudo en la garganta. En respuesta, el niño comenzó a temblar, sus labios temblando al pronunciar palabras apenas audibles. «Ellos buscan lo que está en el sótano. Por eso han venido». «¿Qué hay en el sótano?», inquirió la novicia, cierta claridad comenzando a llenar su voz. En ese instante, la visión de la Madre Superior se volvió aún más amenazante. «No podemos quedarnos aquí. Esto es un juego peligroso», dijo ella, pero la urgencia en su voz se volvió palpable. Mientras intentaba avanzar hacia la puerta del sótano, la comunidad no podía moverse. El miedo los mantenía paralizados. Fue entonces cuando un estruendo inesperado retumbó por el sótano. Las luces comenzaron a parpadear y luego se apagaron por completo, sumiendo a todos en una oscuridad densa. Un murmullo de terror resonó entre la multitud. Las manos se movieron en busca de apoyo, de alguien con quien aferrarse. De repente, un nuevo destello iluminó la oscuridad. Una lámpara vieja se encendió, y todos pudieron ver una mesa al fondo, cubierta de polvo y viejo equipamiento. En la mesa había documentos esparcidos y un libro grande con páginas desgastadas. Un escalofrío recorrió la columna de Samuel cuando su mirada se detuvo en el libro. Allí, escrito con un trazo imponente, se leía «Protocolos de la Purificación». «¿Qué es eso?», preguntó una voz entre la muchedumbre, una hija del pueblo que parecía haber perdido la valentía. La novicia se acercó al libro, sus manos temblando mientras lo abría. Las primeras páginas revelaban una serie de anotaciones médicas. Algunas parecían describir procedimientos que trataban de resucitar a los caídos en la fe, y otros que sugerían sacrificios específicos para sanar el alma. La atmósfera se tornó aún más opresiva.
como si cada palabra fuera un golpe directo al corazón de los presentes. Balón de oxígeno y fe, leía la novicia en voz alta, y su voz se quebró. Pero también extracción de. El horror de las palabras la atrapó, y una figura se acercó. La Madre Superior, con un brillo de satisfacción siniestra en su mirada, sonrió. Creen que solo experimentamos con cuerpos, pero esto es más profundo, dijo. Lo que hacemos aquí es un regalo a la divinidad. Este pueblo necesita esas almas. Por esto hemos hecho lo que hemos hecho. Un grito desgarrador retumbó entre ellos cuando la gente finalmente comprendió. Ya no eran solo experimentos. Era un ritual diseñado para atraer a seres oscuros, almas perdidas que regresaban en busca de redención. El niño, ahora en el frente, parecía a la vez asustado y cautivado por su propia experiencia, y dijo con voz clara: ellos regresan a cambio de almas. La incredulidad se apoderó del grupo. Las voces comenzaron a elevarse, pero antes de que alguien pudiera protestar, un ruido ensordecedor rompió el silencio. El sótano tembló, y las paredes parecían vibrar por lo que estaba a punto de suceder. La verdadera naturaleza de sus miedos estaba a punto de revelarse, y todos supieron que el horror no había hecho más que comenzar. Mientras el ruido crecía, la puerta del sótano comenzó a abrirse violentamente. Un viento oscuro y frío empezó a soplar, y las sombras comenzaron a moverse. Cada rostro en la multitud mostraba una mezcla de terror y desesperación por lo que estaba por venir. La última imagen que les quedó en la mente, antes de que la oscuridad los envolviera, fue la cara del niño, un eco de lo que aún les aguardaba. Están de vuelta. La semilla del miedo creció en sus corazones, dejando el futuro incierto como un abismo oscuro, sin respuestas y lleno de preguntas. ¿Qué más habrían despertado en su búsqueda por la verdad? La oscuridad del sótano se sentía como un manto pesado que caía sobre todos. Samuel miró a su alrededor, los rostros de sus vecinos endurecidos por el miedo. El niño tembloroso seguía con su mirada en la Madre Superior, como si en algún lugar oscuro ella lo estuviera reclamando. De repente, el sonido de algo rompiéndose resonó a través del silencio. La lámpara titiló, y cada parpadeo parecía revelar más sombras danzantes en las paredes. Fue entonces cuando la novicia, con voz temblorosa, se acercó más al escritorio y con dedos temblorosos comenzó a hojear un libro olvidado que se encontraba allí. Este es un diario de la Madre Superior, dijo, y la multitud se acercó para ver. Los ojos de todos se iluminaron con una mezcla de terror y curiosidad. Habla de los rituales de purificación y de los niños, continuó, cada palabra como un puñetazo en el aire. Aquí dice que los cuerpos deben ser ofrendados para asegurar la salvación de sus almas. Samuel sintió una presión intensa en su pecho. Su respiración se volvió más rápida. No pueden estar hablando de eso, susurró alguien desde el fondo, una voz quebrada por el shock. La novicia siguió leyendo. Las almas perdidas son un manantial de poder. Ellos serán mis heraldos de redención. La multitud estaba en shock. Murmullos aterrados llenaban la habitación. ¿Cómo puede hacer esto? ¿Y el obispo? ¿Él sabía? Un anciano cuestionó con voz temblorosa. Esto no es solo un experimento, interrumpió la novicia. Aquí dice que la Madre Superiora ha estado enviando las almas a otras órdenes religiosas. Niños desaparecidos en otros lugares, otras diócesis, todos conectados en un juego mayor. Un silencio escalofriante llenó el sótano.
De repente, el niño gritó desde la oscuridad: ¡Ellos vienen! No, podemos quedarnos aquí. Y fue en ese momento que todo el mundo se dio cuenta de que la puerta del sótano temblaba. Era como si algo o alguien estaba tratando de entrar. Un murmullo de pánico creció entre la multitud. Pero en el instante en que la nube de ansiedad se insurgió, una sombra se deslizó por el borde de la puerta, seguida de un grito escabroso. La figura de un niño apareció, su rostro pálido como la luna, llorando. «No puede escapar», dijo, y todos lo miraron boquiabiertos. Lo han atrapado allí. Sus ojos reflejaban un terror que nadie podría soportar. «¿Qué haces aquí?», gritó la Madre Superior, su voz resonando fuerte, y en un instante la atmósfera cambió. La presión interna de la multitud comenzó a manifestarse en gritos de confusión. Samuel, sumido en el caos, pudo ver la desesperación en los rostros de todos. No, deben irse», repitió el niño, dejando a todos paralizados. Por su pánico, la Madre Superior se acercó y en un giro casi sobrenatural sostuvo su mirada. «Esto es solo el principio», dijo fríamente, cualquier rastro de humanidad extinguido en sus ojos. El niño continuó: «Vienen por lo que les pertenece, serán liberados, solos necesitan sacrificios». Los gritos aumentaron y la figura del niño comenzó a desvanecerse. «¡Deténganse!», exclamó Samuel, incapaz de soportar más la carga del horror que se desplegaba ante él. Los ecos del pánico y las súplicas resonaron en las profundas sombras, mientras las luces parpadeaban con cada palabra, como si en el fondo las luces del sótano no solo buscaban iluminar, sino también revelar lo que antes había sido escondido. La realidad se desmoronaba, y en un último momento de calma, un estruendo resonó como un trueno desde las profundidades del convento. La tierra tembló, el miedo alcanzó su clímax, y una sola pregunta flotó en el aire: ¿qué más estaban dispuestos a sacrificar para mantener los secretos de la Madre Superior? La comunidad quedó inmóvil, esperando que la pesadilla que habían despertado se desatara de una forma aún más terrible. La oscuridad en el sótano parecía más densa, como si el aire mismo luchara por respirar. Samuel, la novicia y el niño miraban a la Madre Superior con terror y desconfianza. Las paredes de la fría habitación temblaban con el eco de las palabras de la mujer. ¿Están listos para devolver lo que les pertenece? Era una amenaza susurrada, un desafío que calaba hasta los huesos. Justo en ese instante, el suelo retumbó y la lámpara se balanceó, proyectando sombras que se estiraban como dedos ansiosos. Samuel, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda, buscó a su alrededor. En la penumbra, la novicia empezó a recordar un viejo documento que había estado guardando. Un testimonio que podría ser la clave. En la biblioteca central, en los registros, hay una referencia que hace tiempo vi. Hablaba de convencionalismos, de experimentos en el convento. Sin pensarlo, corrió hacia una pared cubierta de polvo. «¿Cuál es la fecha? ¿Cuál es la fecha?», murmuró para sí mismo. En su mente, la angustia palpitaba, como un tambor que marcaba la urgencia de su búsqueda. Mientras tanto, la Madre Superiora sonrió, una sonrisa que helaba la sangre. «No encontrarás nada que no quieras saber», dijo, su voz resonando con desprecio. El niño tembló, los ojos grandes y asustados. «Ellos vienen. Los espíritus de los que han perdido todo son los que buscan sus almas». Sus palabras caían como hojas muertas.
La comunidad, atenta a cada sonido, sintió el peso del horror mientras la novicia encontraba un viejo libro de registro en el suelo, levemente manchado. «Aquí, aquí está», exclamó. Las páginas crujieron al abrirse, y lo que encontró dentro desató un rugido de murmullos. «Habla de ritos, de sacrificios», tartamudeó, temblando. «Están en cada una de estas páginas. Los nombres son los mismos. Los niños desaparecidos. Aquí están sus historias». «¿Qué clase de monstruo puede hacer esto?», preguntó un anciano entre la multitud, las arrugas de su rostro marcadas por el miedo. La atmósfera se tornaba irrespirable, cada rostro mirando con rabia y angustia hacia la figura de la Madre Superior. «¡Eres una traidora!», gritó otra voz. La presión del aire se volvió palpable. La Madre Superior se quedó inmóvil, observando a todos con desdén. «Siempre habrá sacrificios para mantener el orden», dijo, su tono volviéndose gélido. La confrontó, pero en un instante sus ojos destellaron una locura que hacía temblar a los valientes. «El obispo lo sabe todo. Ustedes nunca podrán detener el mandato divino». La comunidad, ahora unida por la verdad, se preparó para desafiar lo que se escondía detrás de las puertas del convento. «No hay salvación en las mentiras que han construido», vociferó Samuel, con un grito que resonó como un tambor de guerra. Avanzó hacia la Madre Superior y la multitud lo siguió. Un profundo silencio llenó la habitación, como si el aire hubiera dejado de moverse. Fue entonces que se escuchó un ruido proveniente de la puerta del sótano, un crujido inquietante. Todos giraron la vista hacia la entrada. Instintivamente se dieron cuenta de que el peligro, el horror, estaba a punto de desatarse. Poco a poco, la puerta se abrió lentamente, revelando un pasaje oscuro que parecía listas para tragarse a aquellos que osaran entrar. De pronto, de las sombras emergieron figuras, niños con rostros pálidos, miradas vacías y manos extendidas. La expresión de la comunidad de horror se transformó en terror absoluto. Un murmullo resonó. «Esos son los que han perdido su camino. Ellos han venido a reclamar lo que les pertenece», estaba gritando el niño. Las sombras se acercaban, a la vez que la atmósfera se tornaba densa, llenando el aire con un eco de lamentos. Samuel, atrapado entre el horror y la determinación, sintió que su corazón palpitaba, lleno de valentía. «No están solos, no más sacrificios», clamó, mientras la multitud comenzó a unirse. «Cierra la puerta, no podemos dejarlos entrar», gritó una mujer con lágrimas en los ojos. Pero antes de que pudieran reaccionar, una brisa intensa sopló a través del sótano, sacudiendo todo a su paso. «¡Huyan!», gritó la novicia. La figura de la Madre Superior se estremeció en un trance, mientras que la multitud, ahora en pánico, trataba de encontrar una salida. La realidad se desmoronaba, la desesperación se apoderaba del grupo, y justo cuando los ecos de los gritos y lamentos se combinaban en un estruendo ensordecedor, una revelación golpeó a Samuel como un rayo. «No podemos darles lo que quieren, debemos descubrir la verdad oculta». Pero su voz se perdió en la vorágine mientras todos luchaban por escapar. El sótano rugía, envolviendo a cada uno en un caos insoportable. Aunque el futuro se oscurecía cada vez más, en el corazón de Samuel había una chispa de esperanza. Si somos valientes, quizás juntos podamos enfrentar lo que está por venir. Afuera, el cielo se oscureció y el viento aullaba por la ciudad. Los habitantes de Newcastle, ahora completamente alertados, sentirían el eco de lo que había sucedido en aquel convento. El horror no había terminado. Mientras las sombras en el convento comenzaban a cobrar vida, la comunidad
enfrentaba una verdad aterradora. El mal había tomado forma entre ellos y dicha lucha apenas comenzaba. No se detendrán hasta que cada secreto sea revelado. Pero, ¿estamos listos para afrontar la oscuridad? La llama de la verdad brilla, pero también el abismo acecha. No te des la vuelta. La historia apenas ha comenzado. Que este sea un grito de advertencia y unión, porque lo que estamos a punto de descubrir podría cambiarlo todo. ¿Te atreverías a seguir adelante?